Hola a todos, gracias por estar hoy acompañándonos en un nuevo episodio de Salud en Datos. Hoy nos ocupa hablar de los RIPS, claves para la aplicación en el sector salud. Bienvenidos. Analizaremos la información clave del sistema de salud colombiano. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la gestión de los servicios de salud, el registro individual de prestación de servicios en salud, mejor conocidos como los RIPS. Para entender mejor su impacto, sus retos, su utilidad, nos acompañan expertos en el tema. Con nosotros estará Juan Camilo, especialista en auditoría y control de calidad en salud. Está Vivian, ella es ingeniera de sistemas, experta en interoperabilidad de datos en salud. Con ella también está Yuli. Yuli es asesora en regulación y normativa del sector salud. Pero también tenemos a Angie y a Luis. Angie y Luis son GESI. Se encargan de día a día diligenciar los RIPS, de asesorar a empresas para que diligencien RIPS y tienen una gran experiencia en ello. Gracias a todos por estar aquí. Claro, Alex, mira, pues los RIPS son el registro individual de prestación de servicios de salud y según la normatividad vigente son el conjunto de datos que los prestadores y las entidades de salud deben reportar para documentar la atención de los pacientes. Estos son claves porque permiten la auditoría, el control y la planificación del sistema de salud. Juan, es decir que además de servir como soporte de facturación, tiene un rol estratégico en la salud pública, es decir, no son unos simples registros. Claro, Alex, exactamente. Con los RIPS podemos conocer el perfil epidemiológico de cada población, mejorar la asignación de recursos y no solo eso, sino poder garantizar la calidad y continuidad de la atención de los pacientes. Muy bien, Juan, muy bien por la exposición que nos haces. Pero te quiero preguntar, ¿esa implementación de los RIPS tienen una obligatoriedad? Nos dice la normativa que hay una obligación de algunos actores de reportarla. ¿Cuáles son estos actores? ¿Quiénes están obligados a reportar los RIPS y cómo lo hacen? Claro, Alex, mira, todos los prestadores están obligados a generar, transferir, organizar y asimismo entregar los datos a las entidades que realicen el pago de atenciones en salud. De igual manera, las entidades deben validar, organizar y entregar los datos validados al Ministerio de Salud y Protección Social. Esto lo deben realizar en un periodo mensual según la normatividad vigente. También todos los profesionales independientes deben cumplir con esta norma, la cual está vigente a partir de junio del año 2001. Bueno, también debemos recordar todos los actores claves en la generación y envío de RIPS. Principalmente son tres grupos, en el primer grupo vamos a encontrar todos los prestadores de servicio de salud, conformados por instituciones, profesionales independientes, servicios de transporte especial de pacientes. En el segundo grupo vamos a encontrar los proveedores de tecnologías en salud, las cuales son personas que realizan la disposición, almacenamiento, venta o entrega de tecnologías en salud. Y en el último grupo vamos a encontrar lo que son ya las entidades responsables del pago. Estas están encargadas de la contratación y el pago de los prestadores y proveedores. Vamos a escuchar también a Vivian, que sabe mucho de este espacio. Vivian, desde la tecnología, ¿cómo están estructurados los RIPS y cómo se gestionan? Hola Alex, ¿cómo estás? El registro individual de servicios de salud RIPS está conformado por tres clases de datos que fueron redefinidos por la resolución 2275 del 2023. Tenemos en primera instancia los datos relativos a los usuarios, que corresponden a la identificación del usuario que recibe los servicios, su nombre completo, tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, entre otros. Después tenemos los datos relativos a la transacción. Incluyen toda la información sobre la factura electrónica de venta en salud, como el número de la factura, fecha de emisión y otros detalles administrativos. Y por último tenemos los datos relativos a los servicios y tecnologías de salud y a los valores facturados,
corresponde a toda la información sobre la consulta médica realizada, procedimiento médico realizado, si requirió atenciones de urgencias u hospitalización, así como el registro de todos los medicamentos suministrados y otros servicios prestados. Estos archivos se reportan en formato TXT con una estructura estandarizada que permite su integración en plataformas como la PISIS del Ministerio de Salud. Cada archivo consiste en un conjunto de registros separados por un salto de línea y cada uno de los registros está formado por campos separados por coma. Hay un tema que nos llama mucho la atención y es con todo este tema de dificultad cibernética, de ataques y demás. eh, ¿Cómo se garantizan estos datos? Garantizamos la calidad de estos datos a través de ciertos mecanismos de validación. En primera instancia tenemos la malla validadora del Ministerio de Salud y la DIAN, que cruzan toda esta información con bases de datos oficiales como el RETUS y el BDUA. Un error en estos datos puede llevarnos de inmediato al rechazo de la factura y a retrasar los pagos correspondientes. Bueno, nos queda muy claro ese espacio y ahora vamos con la normativa. Vemos que no es nuevo el tema, tiene varios años desde el nacimiento de la ley en salud más amplia, podemos hablar de los REITs. Tenemos a Julie en este espacio. Julie nos va a hacer algún bosquejo de la normativa. ¿Qué tienes para decirnos con relación a la normativa, Julie? Muy bien, Alex, muchas gracias por el espacio. Definitivamente los RIPS han evolucionado en el tiempo y asimismo también la normativa. Hay varias resoluciones claves. Empezamos con la Ley 100 de 1993. Sabemos que aquí se estableció todo lo que son las regulaciones del Sistema General de Seguridad Social en salud, al mismo tiempo que la obligatoriedad y la reglamentación en la recolección, transferencia y difusión de la información, así como también los integrantes del sistema aquí, independientemente de su naturaleza, pues saber que están comprometidos y están obligados a hacer el reporte de estos RIPS. También la resolución 951 del 2002 estableció disposiciones adicionales sobre lo que tiene que ver con la consolidación y transmisión de los RIPS y garantizando la uniformidad en el reporte de la información e incluso diciendo los tiempos definidos para el envío de la información. Del mismo modo, la resolución 1036 del 2022 actualizó la obligatoriedad del reporte en la plataforma PISIS y lo integró como tal con la factura electrónica de venta en salud. Eso es muy importante porque es la visión que tiene el ministerio en estos últimos tiempos, el integrar como tal los RIPS como un soporte de venta y así de alguna manera modernizar y optimizar la gestión de la información en el sector salud colombiano. Y tenemos las resoluciones 2275 del 2023 y la 1884 del 2024. Estas resoluciones son las más recientes y aquí se establecen los lineamientos actuales para validar y se ajustan también los plazos de implementación porque sabemos que se quiere hacer una migración a todas esas plataformas digitales, pero sabemos que es un tiempo que las entidades deben de tener para adaptarse a la nueva normativa, deben de tener capacitaciones, adecuaciones tecnológicas y por eso el ministerio ha ido haciendo ampliaciones en ese tiempo para hacer la respectiva implementación. ¿Cuáles crees que son los principales retos de esta evolución normativa? Por supuesto, así como los RIPS pueden presentar beneficios, también presentan ciertos desafíos en su implementación, como los errores en el diligenciamiento, es decir, inconsistencias que pueden afectar la calidad de la información y que pueden generar rechazos en el sistema. De igual manera, la falta de interoperabilidad, porque no todas las IPS y las entidades cuentan con sistemas compatibles con la malla validadora del ministerio, la capacitación insuficiente. Es importante saber que el personal de salud administrativo requiere formación constante para que puedan hacer un adecuado registro. Y a nivel de la normativa, la actualización es constante y eso también puede generar dificultades en la adaptación de los sistemas de información.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este primer espacio. Yo no puedo terminar sin darle un espacio bien importante a Angie y a Luis, que son gerentes en el sistema de salud. Ellos, esa gerencia, el sistema de información, allá desde el día a día, nos van a contar su experiencia. Vamos a aterrizar con Angie y con Luis, que nos van a mostrar cómo trabajan ese RIPS o ese diligenciamiento de los RIPS día a día. Angie, cuéntanos un caso concreto donde los RIPS sean esenciales. ¿Cómo lo hacen? Claro que sí, Alex. Aplicaremos esta herramienta en una consulta ambulatoria para poder entenderlo un poco mejor. Vamos a exponer un caso. Trabajadora Aurora Quinteros y Achoque, de 35 años, con cédula 98.765.432 de Bogotá, direccionada con orden de la empresa Proyecta Lean SAS, con actividad económica 7020, remitida para evaluación del examen médico ocupacional de ingreso para desempeñar el cargo de operaria de máquina, con énfasis en visiometría, audiometría y sistema osteomuscular, según evaluación para emitir un concepto de aptitud ocupacional. Los RIPS cuentan con unos tipos de archivo, los cuales tienen que diligenciarse de manera organizada. Para este caso, el primer archivo que vamos a empezar a diligenciar es el archivo de usuario de los servicios. En este archivo vamos a diligenciar tipo de identificación del usuario, en este caso cédula de ciudadanía, número de identificación del usuario en el sistema, el que ya habíamos aplicado anteriormente, código de entidad administradora, el NIP de la empresa, tipo de usuario 4, que es particular, primer apellido del usuario Quintero, segundo apellido del usuario Siachoque, primer nombre del usuario Aurora. Segundo nombre del usuario no aplica. Edad 35 años. Unidad de medida de la edad 1, que es en años. Sexo femenino. Código del departamento de residencia habitual, Cundinamarca. Código del municipio de residencia habitual, Tocancipá. Zona de residencia habitual urbana. El siguiente archivo a diligenciar es el archivo de consulta. En este archivo de consulta vamos a encontrar número de la factura, es único el número de la factura, código del prestador del servicio, es el código del NID, tipo de identificación del usuario, cédula de ciudadanía, número de identificación del usuario en el sistema, el que ya habíamos mencionado, fecha de la consulta, en este caso 14 de marzo del 2025, número de autorización no aplica, código de la consulta es el código CUPS, finalidad de la consulta no aplica, causa externa número 13, que es enfermedad general, diagnóstico principal Z021, es un código CIE-10, código del diagnóstico relacionado número 1, número 2 y número 3 no aplica. Tipo de diagnóstico principal, confirmado nuevo, valor de la consulta 30.000 pesos, valor de la cuota moderadora, cero no aplica en este caso, y valor neto a pagar 30.000 pesos. Queremos escucharte, Luis, queremos también conocer de toda esa experiencia que tú has tenido precisamente en esas consultorías de hace muchos años haciendo esto, los RIPS. Adelante, Luis. Sí, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para darle continuidad a la explicación del diligenciamiento del archivo para el diligenciamiento del RIP, tenemos que uno de los archivos que también se llena es el archivo de procedimiento, donde vamos a encontrar el número de factura, el código de prestador de servicio, el tipo de identificación del usuario, el número de identificación del usuario, la fecha de procedimiento, el código de procedimiento que se le va a realizar, el ámbito del procedimiento y el ámbito del procedimiento lo señalamos con el número 1, que es ambulatorio, y la finalidad del procedimiento, que es detención temprana de enfermedades laborales. También tenemos importante el código o el diagnóstico principal,
que lo vemos con y la identificación del CIE-10 y el valor de cada uno de los procedimientos. En este caso, este paciente tiene dos procedimientos, que es una valoración visual, que es el primer CIE-10, y una valoración auditiva. Cada una tiene un valor por procedimiento de 17.000 pesos. Continuando con el otro archivo, que también es muy importante para este diligenciamiento, tenemos el archivo de transacciones, que ahí lo que verificamos es cada una de las transacciones o de los procedimientos que se le realizó a esta usuaria, donde vamos a conseguir el código de prestador, la razón social, que en este caso es la IPS gestión médica, el número de identificación del NIC, el número de identificación del prestador, el número de factura de cada uno de esos procedimientos, la fecha de expedición de la factura, la fecha de inicio de la factura, la fecha final, el nombre de la entidad administradora, que en este caso es particular, y pues el valor total de las tres valoraciones, que es la valoración médica, la valoración visual y la valoración auditiva, que esto da un valor neto de 64.000 pesos. Una vez que tengamos todos estos archivos ya diligenciados, vamos al formato de control. En el formato de control, ahí vamos a ver el código de prestador de servicio de salud, que en este caso es el de la IPS, la fecha de la remisión de cada una de las facturas y le vamos a dar un código a cada archivo que va a recibir pues el nombre de cada uno de estos. Entonces el archivo de consulta con el 001, el archivo de procedimiento con el 001, el archivo de transacciones con el 001 y el archivo del usuario con los datos del usuario el 001. El total de registro, vemos cada uno qué es lo que diligenciamos en cada uno de estos archivos. Entonces en el archivo de procedimiento tenemos dos, porque pues ahí tenemos la valoración visual y la valoración auditiva. Una vez que diligenciamos y que ya tenemos todo esto adecuadamente en el formato, esto lo vamos a pasar a un archivo plano donde es lo que se va a enviar ya para la verificación y aprobación del RIP. Perfecto, importante entonces las anotaciones que hace Luis. Bueno, una vez más corroboramos que es importante hacer unos registros bien organizados, que cada servicio de salud debe ser presentado correctamente, el registro y la validación deben ser de la mejor manera. Eh, Nos damos cuenta acá que no es únicamente un indicador, que precisamente lo que busca esto es que haya la menor cantidad de dificultades con facturas electrónicas, que haya un registro detallado de qué pasa con cada uno de los pacientes y cuál es la atención que se le da a los pacientes. Entonces es importante tener estas conclusiones al final de este espacio enriquecedor con estos profesionales de la salud. Gran conversación hoy. Hoy entendimos que son los RIPS, son mucho más que datos. Son una herramienta clave para la calidad, para la sostenibilidad del sistema de salud. Y bueno, no quiero irme de este espacio sin agradecerle a nuestros invitados de manera significativa por todo lo que nos han enseñado. Recuerden que estamos haciendo este tipo de contenidos precisamente para poder informar a la población. En un próximo espacio estaremos tratando CISPRO. Un abrazo y feliz noche.